¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a nuestro tercer capítulo del curso sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. La Biblia ciertamente es un libro único y en la medida en que vamos profundizando en su sentido es un libro realmente fascinante. Pero no porque sea un libro de historias antiguas simplemente. Si bien todo su contenido y su doctrina está en función de una historia sagrada, es sobre todo fascinante porque en ella nosotros escuchamos verdaderamente a Dios. Sí logramos entender su lenguaje, palabras y hechos. Ahora, ¿qué criterio tiene que guiarnos a nosotros en la lectura de la Biblia para conocerla como palabra de Dios, como palabra que Dios nos dirige? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Empecemos por leer algún texto de la Escritura, como hacemos siempre al principio de cada capítulo. Salmo 118, 119. En el versículo 89 dice: Tu palabra, oh Yahvé, es eterna, permanece para siempre, o permanece en el cielo. Y San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice: Pues todo lo que antes se escribió fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos la esperanza mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras. La Escritura está hecha para consolarnos, para darnos esperanza a nosotros, que a eso se refiere este don de la consolación divina, que quiere darnos esperanza en este valle de lágrimas en que nosotros vivimos. Así que, ciertamente, la Iglesia ha querido subrayar muchísimo más la importancia de las Sagradas Escrituras a partir del Concilio Vaticano II y se ha querido avanzar más en la asidua escucha y lectura atenta de las Sagradas Escrituras. Pero todavía nos falta mucho profundizar, nos falta profundizar más todavía en el modo de hacerlo y en el espíritu en el que tienen que leerse las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta lección vamos a hablar sobre esto y vamos a tener como referencia principalmente los números 18 al 24 del compendio del catecismo, el que estamos utilizando nosotros para nuestro estudio. Bien, la Biblia o la Sagrada Escritura, podemos llamarla así, Biblia o Sagrada Escritura, es un conjunto de libros de distintos estilos literarios y de distintas épocas, no fueron escritos todos al mismo tiempo, que recogen la historia de la salvación que Dios ha realizado con el hombre. No solamente con el pueblo de Israel, sino también con hombres y pueblos anteriores al pueblo de Israel, que finalmente se condensa en el pueblo judío y finalmente eclosiona en la persona misma de Jesucristo para la reunión del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Podemos ver nosotros el libro de la lista de los libros de la Sagrada Escritura al inicio del compendio. Al inicio del compendio tenemos esa lista. Bueno, depende de la edición, ¿no? A veces está al inicio o al final. En el caso, había otro compendio que tenía al inicio. Este tiene al final, antes del índice analítico. Tenemos la lista de los libros de la Sagrada Escritura, que también podemos encontrar nosotros en la lista, en cualquier libro, en cualquier Biblia, perdón, podemos nosotros encontrar esa lista de los libros de la Sagrada Escritura. No les pido que memoricen esa lista, les pido que lean la Biblia, que es mejor. La Biblia tiene dos partes. Una es el Antiguo Testamento, que trata de la antigua alianza con Israel, y que tiene 46 libros. En mi Biblia, esta es la Biblia, la versión de Monseñor Juan Straubinger, es la edición en castellano que más me gusta. Bueno, para que vean ustedes cómo es, aquí tenemos, esta es la proporción, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, hasta antes de la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Tiene 46 libros. Recoge toda la historia de la revelación de Dios con el pueblo de Israel, y estos libros o escritos pueden dividirse en, básicamente,
para hacerlo rápido, en tres tipos. Los escritos históricos, que recogen propiamente los momentos principales de la historia de Israel y de la alianza de Dios con ellos. Los escritos proféticos, y que aquí tienen las orejas en color verde en mi Biblia, que recogen las profecías respecto de Israel y respecto de los tiempos mesiánicos, y los escritos de sabiduría de Israel y los salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, sabiduría, los salmos, como estos cantos inspirados que hasta hoy la iglesia los utiliza para poder recitarlos o cantarlos todos los días en la liturgia de las horas. El Nuevo Testamento, y todo es preparación para la llegada de Jesucristo, ¿sí? Preparación para la llegada de Jesucristo. ¿Sirven para nosotros todavía? Claro que sí, sirven, porque son nuestra historia. Es nuestra historia, la historia de nuestra preparación para llegar a Jesucristo. Todo nuestro camino de preparación para llegar a Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento, en forma de símbolos. Y que con un poco de ayuda podemos nosotros ir aprender a desentrañar el símbolo de nuestro propio peregrinar hacia Jesucristo. El Nuevo Testamento reúne 27 libros. Son estos que están aquí. 27 libros que narran la vida, el mensaje de Jesús, así como de los primeros discípulos que han guardado el contenido, el depósito de la fe. Aquí se encuentran los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se encuentran los Hechos de los Apóstoles, que es una primera historia de la iglesia cristiana. Luego se encuentran las cartas de los apóstoles, cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, Judas, y la carta a los hebreos. Y finalmente el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, que es la revelación sobre lo que sucederá a la iglesia hasta los últimos tiempos. Así que al conjunto de los libros que forman la Biblia, la lista de los libros se llama canon. Entonces el canon de la Biblia está formada por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí la presentación de la Biblia como libro y en sus partes fundamentales. Ahora, ¿cómo tenemos que leer nosotros la Biblia? Bueno, vamos al compendio ahora, propiamente. Entonces, ¿cómo se debe leer las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras deben ser leídas e interpretadas con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, podrían ser leídas como libros de historia, simplemente, pero no comprenderíamos nosotros el sentido y el porqué de por qué están allí y por qué se nos proponen a nosotros como norma de fe. Deben ser leídas con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la iglesia, porque es el magisterio de la iglesia, dijimos antes, es el que tiene la función de guardar, enseñar e interpretar la enseñanza, la revelación. Y hay que leer según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. No se pueden quitar cosas de contexto, ¿sí? Entonces, la escritura se entiende en su contexto. Y aquí hay una norma de interpretación que es muy importante saberla. Les digo en latín y le traduzco enseguida. Vetera innova latet. Vetera innova patet, nova in vetera latet. El Antiguo Testamento es patente en el Nuevo, y el Nuevo Testamento es latente, o sea, está como en germen, en semilla, está latente en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, por eso la Biblia tiene que ser leída en su conjunto. En su conjunto. El segundo criterio es, la lectura de la Escritura tiene que ser leída en la tradición viva de la Iglesia. En la tradición viva de la Iglesia significa que hay que tomar en cuenta toda la tradición de la Iglesia, desde el principio al fin, para poder entenderla, para poder interpretarla, ¿sí? Y eso vale tanto para fieles como para pastores. Todos tienen que interpretar la Sagrada Escritura según lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Esto es muy importante. Siempre ha enseñado. Y tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, la cohesión entre las verdades de la fe. O sea, yo no puedo leer la Escritura y interpretar de ella una cosa que sea contraria a lo que siempre se creyó, sino que tengo que interpretar de ella según lo que siempre se creyó, según lo que siempre se creyó en el credo de la Iglesia.
Así que no se puede hacer de otro modo. Digamos algunas cosas más. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Porque a veces uno puede leer el Antiguo Testamento y pensar que es una cosa, allí se encuentra un Dios malo, vengativo, que no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. No hay que tener la actitud del hereje Marción, que piensa que si hubiera sido necesario inclusive borrar el Antiguo Testamento y quedarnos solamente con los Evangelios. El número 21 del compendio dice que los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios, como Dios fue guiando pacientemente al pueblo de Israel hasta la plenitud de los tiempos, para la llegada del Salvador. Y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Entonces, nos puede parecer, por nuestra ignorancia y despreparación, que aquello no tiene nada que ver con el cristianismo. Muy por el contrario, tiene todo que ver con el cristianismo. Del Nuevo Testamento ya nos parece más bien obvio, ¿sí? Así que, pero hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Escritura es una porque es única la palabra de Dios, dice el número 23. Único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y hay que leer el Antiguo como realizado en el Nuevo y el Nuevo como anunciado en el Antiguo. Así que, entonces, cuando pensamos nosotros en la palabra de Dios en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida, la palabra de Dios ciertamente se lee en la liturgia, se lee en todos los ritos sacramentales, los religiosos lo cantan en el coro todos los días, los sacerdotes recitan en la liturgia de las horas. Entonces la palabra de Dios está archipresente. Un buen religioso lee numerosísimas páginas de la Biblia todos los días, como mínimo, ¿sí? Y de diversas formas, tanto en la liturgia de las horas, como en la misa, como en sus cantos. Pero un fiel de a pie, ¿cómo puede aprovechar él la palabra de Dios? Ciertamente, él tiene que procurar leer la palabra de Dios todos los días. Pero ¿cómo va a leer la palabra de Dios? Hay que tener en cuenta estos elementos. En primer lugar, hay que leerla no como un libro de historias, hemos dicho ya, sino como una conversación personal con el Señor, empezando siempre por los evangelios. Hacerlo como conversación personal con el Señor, escuchándole y respondiendo a lo que Él nos dice en su palabra. También hay que leerla siempre acompañado de maestros que tienen la experiencia de la fe y que han penetrado en el sentido de las Escrituras, porque uno puede leer y sorprenderse por lo que encuentra y no entender y asustarse, y sin embargo, una persona experimentada, los santos por ejemplo, nos ayudan a leer y entender las Escrituras. Y otros también, que quizás no sean santos, pero que pueden ayudarnos a entender las Escrituras. Ustedes pueden aprovechar nuestra lección divina semanal, donde procuramos hacer, ayudados por los padres de la iglesia, ayudados por el magisterio de la iglesia, ayudados por la tradición viva de la iglesia, hacer lección divina, o sea, lectura orante de las Sagradas Escrituras, y pueden ver entre los programas en vivo de nuestro site formacioncatólica.org. Y allí aprender a hacer con nosotros en programas más largos, de 30 a 40 minutos, oración con las Sagradas Escrituras. Y finalmente, hay que leer la Biblia en la gran compañía de la iglesia, de forma que poco a poco penetramos cada vez más en las Sagradas Escrituras, según lo que la iglesia siempre ha entendido y cómo hoy la aplica para las situaciones en las que estamos hoy. Porque si la verdad es siempre la misma, las situaciones en las que vivimos son distintas, pero la verdad es siempre la misma. Y la luz de Dios es simplemente, siempre la misma. Bien, entonces yo les propongo hacer lo siguiente. Proponerse leer durante un año 3 capítulos de la Biblia por día. Eso lleva más o menos 15 minutos por día. Así de corrido, aunque no entiendas nada. Empezar por el Génesis y terminar por el Apocalipsis. Terminas en un año. 3 capítulos de la Biblia por día. Y
al final, cuando vuelvas a leer, al siguiente año, cuando leas cualquier pasaje de la Biblia, te vas a empezar a dar cuenta que vas a decir, espera un poquito, esto parece que tiene relación con lo otro. Ahora empiezo a comprender por qué dijo esto el Señor, por qué pasó esto, por qué pasaba en el Antiguo Testamento tal o cual cosa. Si logras hacer eso, nunca más tendrás dudas acerca de la unidad y coherencia de las Sagradas Escrituras en su totalidad. Y otra cosa más, puedes hacer las dos cosas o una de ellas. Antes de la misa de cada domingo, procura leer los textos que propone la Iglesia, que puedes encontrar en un calendario litúrgico. En Paraguay nosotros tenemos nuestro calendario litúrgico publicado por la Conferencia Episcopal. Y aquí tenemos las lecturas de cada día, y de los domingos, por supuesto. Entonces, ¿qué lecturas se leen? Entonces, a esto se puede acceder en cualquier librería católica que tiene este calendario litúrgico u otro. Y entonces, antes de la misa del domingo, leo los textos de la Escritura y medito en ellos. Y así me preparo para la lectura litúrgica que se dará durante la misa. Bien. Y ahora terminamos así esta lección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Cristo nuestro Señor. Amén.